Saludos, amigos y amigas de La Respuesta. En la Semana Mayor es necesario aumentar los niveles de reflexión. Se presta el tiempo para hacerlo. A mí, al menos, me ocurre que entro en una especie de paz espiritual. Este programa que grabo miércoles, porque el jueves ni el viernes son días para grabar ni juzgar, toda vez que el pensamiento está centrado en Jesús, su crucifixión. El domingo de Ramos conversaba con algunos amigos y les decía: la entrada gloriosa a Jerusalén montado en un burro. Él sabía exactamente a qué iba a ocurrir con su vida, porque ya lo había anticipado, incluso diciendo que la ofrecería por el perdón de los pecados del mundo. Es una fecha realmente para los cristianos muy conmovedora. Cada año que pasa me ocurre que la siento más. Y no necesariamente por el asueto y algún tipo de esparcimiento que uno tiene, no, espiritualmente, hacia lo hondo del alma. Uno se estremece. Hoy, naturalmente, hay cosas que están ocurriendo en nuestro país que deben ser tratadas sin demora, sin diferimientos, sino en forma constante, fluida, porque es necesario mantener, sobre todo de programas de televisión como este, dedicado a orientar y a servir, mantener el trato permanente como una manera de ayudar a fijar en el conocimiento de mucha gente que nos ve algunas cosas, no todas, es natural, algunas cosas sensibles, importantes para el país, que están ocurriendo, otras que están por ocurrir, y el alerta que hay que mantener es muy especial. Estuve viendo y oyendo las peripecias de las audiencias a puerta cerrada que se celebraron para conocer de las medidas de coerción del llamado caso Calamar, que, como todos sabemos, tiene una importancia enorme porque hay imputados importantes, 3 exministros, funcionarios de importancia del Estado, aunque de menor jerarquía. Y lo que ha ido apareciendo en forma fragmentada por filtraciones o revelaciones del propio expediente, ya dada a la prensa
o a los propios medios digitales, es sorprendente, asombroso. El caso yo le llamo ya no caso, sino mega caso. Y estuve observando cómo se deslizaban las quejas, los reproches, el triunfalismo fugaz de algunos, la paciencia seria, responsable de un ministerio público que hoy por hoy constituye una especie de lujo del país. Me llamó la atención y lo quiero contar como una manera de expresar la profundidad de la atención de estos casos, de este especialmente. Estaba en mi finca, me fui martes, había un cortecito de plátano y estaban lejos, no mucho, del lugar donde estaban los trabajadores, cortando los plátanos, contando los plátanos, y los compradores. Viene un amigo muy apreciado, un técnico formidable de la República, que está muchas veces conmigo y me ha ayudado mucho en la orientación de técnica del manejo, sobre todo de los platanares. Y me dice, óigame, fui a ver el corte. ¿Qué cosa esta? Ellos andaban con un radito pendiente de la sentencia de Calamar. ¿Cómo? Aunque usted no lo crea, nosotros aquí conversando de otras cosas, usted distante, ajeno, si se quiere, de esa sentencia de ayer. Y en el centro, trabajadores humildísimos, muy laboriosos, algunos brillantes por su laboriosidad, cortando y trabajando con un radito, esperando a ver la sentencia y comunicándose entre ellos de quién sería enviado a Najayo, quién sería enviado a la casa, quién podría recibir la domiciliaria, que si le pondrían grilletes, todos esos datos que han estado trascendiendo en el lugar de trabajo, en el momento en que hacían el trabajo. Yo le dije, mira, eso tiene un significado y me alegra que usted me lo haya dicho, porque voy a grabar mañana la respuesta, hoy miércoles, y voy a anotar ese episodio, porque explica que los estratos sumergidos, profundos, aparentemente distantes del acontecer nacional, estos casos han generado pasiones, atención apasionada. Quieren saber qué va a pasar, qué se va a hacer con hombres y mujeres sometidos al rigor de esos juicios que desgraciadamente versan sobre corrupción pública. Porque ellos han ido haciendo conciencia de que de muchos modos esa corrupción de recursos públicos malversados o apropiados malamente es un grave perjuicio
para sus dramas familiares y personales de pobreza. ¿No cree usted, le dijo al amigo, que eso es indiferente? Esa no es una simple curiosidad. Por eso, como usted me dice, había unos, la mayoría, que lo que querían era, lo que esperaban era Najayo. Un Najayo rotundo para los 6 que quedaban. Y usted lo oía los comentarios de ellos. Ese es un sentimiento nacional que afortunadamente, lo digo con toda intención, utilizo el término, se ha ido condensando, se ha ido concretando, porque la corrupción es como el diablo. Dicen que la primera y mayor habilidad del diablo es probar que no existe. Y la corrupción, usted habla con algunos del litoral político y les dice, no, encuesta sale baja, la queja. La gente como que no está en eso. No. Yo desde hace muchos años, cuando trabajaba en leyes agrarias, estaba jovencito y muy enérgico. En mis discursos yo decía que la corrupción pública era genocida, porque el servidor público que traiciona la confianza que le han dado, o directamente por elección desde el pueblo, o por designación, y desvía los fondos y los malversa y se los coge, está privando de recursos a servicios esenciales, salud, sobre todo, educación, alimento. Entonces, he ido viendo a través de las décadas que en realidad el pueblo ha ido tomando conciencia de que el funcionario corrupto es una desgracia para el país. Son sus recursos escasos siempre. Y si aparece quien los malversa o se los roba, serán más escasos o desaparecen. Es decir, es la connotación real del crimen. Es enriquecido, significa muchos enfermos, muertos por no tener la pastilla de la hipertensión, por no ser el antibiótico, las cosas que pudieron salvarle. Por eso oí pacientemente lo que el amigo me dijo. Y le dije más. El país no puede ser frustrado otra vez. Porque si se frustra en esta oportunidad, en que se ha logrado el paso de avance de un ministerio público independiente, con autonomía, lejos de la influencia política, del mandato o del consejo malicioso del político o de los sectores económicos o de cualquier tipo de sector. El aparato judicial ahora es el que queda a prueba, los jueces. Y yo a los jueces los he estado exhortando desde hace años.
Incluso algunos amigos han entendido que me excedo. Abogados, amigos míos, que me dicen, es que usted está soñando con que eso sea posible, que los jueces pueden salvar al país. ¿Cómo es eso? Sí, sus fallos justos, fundados en derecho, severos cuando tienen que ser, generosos cuando deben de ser, levantan la imagen del país, de la sociedad. Cosa esta que nosotros necesitamos desesperadamente. ¿Por qué? Porque como Estado-nación hemos sido expuestos a un proceso degradante, odiosísimo, perverso, a otros fines. Lo sabemos todos, el gran peligro nacional de que se desplome y derrumbe y colapse nuestro Estado-nación y lo vengan a manejar con un criterio de tribu que salva mejor el honor, la honra, el prestigio de un Estado, sus fallos, los fallos de sus tribunales. Y no tienen que ser muchos, basta con un puñado, algunos notables, algunos, ojalá fueran todos, pero hay que ser realistas, no todo el mundo está en el ideal de luchar por su patria, haciendo un cumplimiento de deberes brillante, no, se sabe que no. Que hay sus desviaciones de conducta, su falta de formación, pero el puñado. Y yo lo digo en estos días porque estos juicios de ahora, que están en el umbral, en las coerciones, especialmente, ya los otros han pasado a instrucción, tengo entendido, me han hecho recordar cosas en las cuales yo participé. Participé incluso jugando papeles centrales, no como simple espectador, oyente o viendo las cosas de lejos, no, participando en ellas. ¿Me oyeron ustedes el domingo pasado cerrar el programa? Una vez más, no me canso, haciendo la apología y rindiéndole honores a un juez que fue víctima de todos los desprecios, de los intereses, pero que tenía una bandera que no se podía arriar, el valor para enfrentar, por ejemplo, los grandes casos de narcotráfico que él conociera aquí, de exponentes del narcotráfico internacional condenados a 20 y más años. Juan María Severino. Y le decía el pasado domingo, sobre todo a las jóvenes, hay muchas juezas interesantes, sin descartar, claro está, los jóvenes jueces, muy bien formados, que existen, que los tenemos, porque los tenemos. No es un anhelo así, vacío, vacuo, no. Tenemos el material humano para esa defensa moral, trascendental del Estado, Nación, República Dominicana. ¿Quieres saber cómo es? Examina sus fallos judiciales.
¿Cómo? Espérate, nos levantan. Y me quedaba pensando, cuando se hizo el primer esfuerzo, había un expresidente, un exministro de Fuerzas Armadas, decenas de oficiales, de altos oficiales de policía, un SAR económico, fueron juicios espectaculares. 1000 horas en una primera fase y 1000 horas en otras, televisadas, participando los abogados más importantes del país. 13 en la primera, creo que en la otra 13 más, o los mismos repetidos y algunos nuevos. Fue un espectáculo. Bueno, a mí para que ustedes tengan una idea, yo como autor de la denuncia querella, original, fundamental, que sirviera para que el proceso mereciera el respeto incluso internacional, porque Venezuela y su Cancillería rechazó el asilo político por el examen que hizo de ese documento básico de la denuncia querella y dijo, no hay persecución política. Se trata de infracciones criminales ordinarias. A mí me interrogaron 5 días, 9 horas cada día, sin receso. No se me dio nunca un minuto para descansar, respondiendo a 7 abogados, algunos de ellos muy preparados y muy capaces. 5 días, 9 horas cada día. Una especie de tortura moderna. Algunos pensaron que se procuraba desde la tribuna torpemente mi desmayo, hacerme caer, o que pidiera al juez presidente, mire, déjeme descansar, yo estoy... No. Fue realmente una prueba muy dura, que mis familiares llegaron a temer lo peor. Ya el 5.º día decían, pero qué malo que van a preguntar, es que lo quieren matar con preguntas, de pie, como era en el sistema anterior, ante el juez, con las tribunas de lado. Era el sistema penal, procesal, inquisitorial precedente. Y he pensado mucho en esas cosas. Anoche decía, Dios mío, si estos juicios, este megajuicio, megaproceso, no se aprovecha para establecer una especie de ejemplo global, ejemplo polivalente, un efecto general que impresione, que dé un escarmiento vasto y se deja desvanecer y se deja oscurecer y se debilita y lo perforan y vacila y se cae, para el país sería horrible. Porque aquella experiencia, como expliqué, y estoy hablando para los jóvenes de 50 o 60, jóvenes de 50 y 60 años, que en aquel entonces estaban muy jóvenes. Estoy hablando para ellos especialmente. Si se cae de nuevo en la desgracia aquella, que al producirse un cambio de gobierno
una corte de apelación apoderada estaba, óigame, miembro de esa corte era nada más y nada menos que Miriam Germán Brito, en esa corte de apelación, una de sus 5 jueces. Y eso fue dramático, porque se iba a conocer la apelación. Y se leyó entonces un documento, una carta, un oficio de 3 páginas, de 3 párrafos. El Estado Dominicano se retiraba. Una comunicación a la firma del presidente de la República, porque consideraba que esas eran persecuciones de tipo político. Sacaban al Estado civil como parte civil constituida y vaciaban el proceso. Bueno, yo no declaré en apelación, porque la Corte, me imagino, nunca supe si tuvo reacción, que para Miriam Germán Brito esa experiencia fue desastrosa. Porque cómo un Estado puede comportarse de un modo tan desvergonzado. Si ya un tribunal de la República ha invertido 2.000 horas y han sido televisadas y la nación la ha visto, y se produjo un rechazo de un asilo político, negando la persecución política. ¿Cómo puede ser que esto se deje sin efecto? Casi como una especie de trámite terciario. Dejen eso, que eso es política. Eso no puede ocurrir ahora. Porque una frustración nueva sobre todo este desastre. No tengo realmente idea de hasta dónde podría llegar la inconformidad pública, la rebeldía, el desaliento, la frustración, peligroso estado de ánimo de un pueblo. Veo y confieso, quiero que se sepa, no ni entonces ni ahora he sentido ese placer morboso de la prisión. Es preso que está, es preso, ese hermano. Pienso en sus familias y lo que me da es una especie de lástima. Hombres jóvenes con oportunidades magníficas para servir, verse en una desgracia de tal tipo. Me decía una amiga, las mujeres con ese sexto sentido. Ay, doctor, hace unos meses se produjo una boda en Madrid, en el Palacio del Escorial. Yo estuve ahí porque me llevaron cuando yo era presidente del Consejo de Drogas. Es una especie de lugar de exhibición del turismo histórico. Una cosa impresionante. Se había celebrado una boda y creo que, no sé si era la novia o el novio, no quise saberlo, de un exministro nuevo, nuestro, que ya tenía abierto el proceso aquí, que se contuvo 2 años tal vez, y se llegó a pensar que era tan grave y delicado que si se ponía en práctica su conocimiento, iba a haber acontecimientos tremendos sobre la paz nacional. Se han comenzado a ver. Yo hice incluso una denuncia la semana pasada sobre esa posibilidad. La señora me decía, qué pena me da.
aquel matrimonio, 1000 invitados, era lo que se hablaba en el Palacio del Escorial. Y este hombre ahora, meses después, camino de Najayo, después de esa audiencia con el casco protectivo pero infamante, 1 año y medio de prisión preventiva por ser un caso complejo, importantísimo, y dejado él solamente con el otro primer ministro, que era el secretario de la presidencia, alguien que ha sido una especie de hermano del expresidente Danilo Medina. Según leí en la prensa, lloró al leerse la sentencia. No sé la actitud del otro. Esas cosas no se deben ver con crueldad, ni desdén, ni escarnio, ni burla. No. Esas cosas deben servir de lección. Una lección a la generación actual, a las generaciones por venir. Señores, somos parte de un Estado organizado. Vamos a respetar las leyes, vamos a respetar su constitución, vamos a obrar con probidad, con honradez. Porque si pensamos en los hartazgos de la corrupción administrativa, podemos pasar por situaciones tan dolorosas como esa. Es el tipo de ejemplo de disuasión que el castigo penal, la experiencia penal en sí, tiene para los demás. Del Escorial a Najayo, en unos meses. ¿Qué es esto? Qué pena. Qué pena. Lo confieso sinceramente. No me alegro la desgracia de nadie. Como cristiano que soy, esos hechos que son graves, que son perjudiciales, que han afectado la salud de la nación, desgraciadamente traen esos episodios. Pensé mucho y voy a hablar ahora de 2 actitudes que he podido comprobar entre 2 hombres que fueron amigos íntimos. Uno fue presidente y el otro fue secretario de la presidencia, pero en realidad era una especie de primer ministro, un copresidente, en el sentido de que tenía tanto poder, dada la confianza, que era quien manejaba los nombramientos, manejaba un poder real, no era un ministro cualquiera. Bueno, participé, por eso estoy hablando de ello, de una primera experiencia. Cuando Leonel Fernández salió del poder en el 2000, una noche me llama mi primo Abel Rodríguez del Orbe y me dice: primo, el presidente quiere, Leonel Fernández ya no lo era, reunirse con nosotros esta noche en la oficina. Sí, cómo no, yo voy. Cuando llego, veo a Leonel Fernández sentado y algunos amigos más que estaban ahí. Me di cuenta que era una convocatoria de amigos. Y dice: miren, ustedes han estado viendo las noticias relativas
a la cuestión, el expediente de Luis Inchausti, estaban implicados Simón Lizardo, ¿cuál era el otro? Simón Lizardo, Luis Inchausti, Diandino Peña, había otro más. Era una acusación de que se habían hecho con el uso de unos recursos de asistencia social y una tarjeta, un uso indebido. Algo que si se ve ahora, en comparación con esto, uno se echa a reír. Pero eran cargos serios. Uno porque era secretario de la presidencia, otro porque era el que manejaba el programa. Bueno, Leonel Fernández dice, yo quiero oír su opinión, pero antes debo decirle, quiero saber si ustedes me pueden acompañar mañana para ir a la Procuraduría General de la República, que yo me voy a presentar para hacerle frente a esto. Constituirme en prisión fue la expresión que usó. Porque si esos compañeros lo acusan de eso, yo debo de estar como principal imputado en eso. Pero quiero oír su opinión. Naturalmente, él quería la opinión de los penalistas o de los abogados relacionados con la cuestión y políticos, que era mi caso. En principio yo le dije, mire, presidente, su gesto es valeroso. Y yo pienso que alguien que ha dirigido, ha liderado un gobierno y tiene innegable liderato sobre sectores de la población, es una actuación suya muy digna. Pero a mí me gusta que las circunstancias fluyan. Ese proceso se está desarrollando ahora. La responsabilidad penal es esencialmente personal. Usted ir y presentarse quizás sea un exceso. Deje que lo llamen. Si aparecen elementos. No, yo prefiero presentarme. Bueno, pues cuente, yo voy para allá. La única vez que yo he recibido en 92 años los efectos de bombas lacrimógenas. Llegando ahí cerca de la Lotería Nacional, a 2 cuadras, 3 cuadras de la Procuraduría General de la República, un contingente de policía que se oponía a que esos grupos que venían con Leonel Fernández para la Procuraduría llegaran ahí ya. Nos cayeron a bombazos. Bueno, Leonel, que me decía de Yolanda que había tenido joven ciertas alergias asmáticas, cosas de estas, hizo una especie de cuadro y lo llevaron a la UCE. Yo estuve en la UCE junto a doña Yolanda, que en paz descanse. Y Leonel estaba realmente afectado de la bomba lacrimógena. Incluso, voy a contarlo, llegó un emisario, porque el presidente quería irlo a visitar, el presidente Mejía, para saber de él. Yo nunca había visto, y luego no lo pude ver nunca, a Leonel Fernández enfadado, enojado, molesto, como se molestó en ese momento. Hizo así, no. Él es responsable de ese atropello. Yo lo que iba a la Procuraduría a entregarme. Y eso no impide, porque él sabe que somos inocentes. No lo aceptó. El emisario se fue, bueno. Ahora se presenta esta situación. Esperando la sentencia de coerción
para Donald Guerrero, José Ramón Peralta, su virtual hermano. Danilo Medina tomando un jet porque se iba para Miami a atenderse de su enfermedad que anunció hace unos pocos días. Y cuando vino a hacer el anuncio, tuvo el cuidado de decir, tendré que volver a salir al extranjero. Y se va. Yo pienso que entre esos dos amigos que después surgieron cosas tan dolorosas, porque Danilo Medina llegó a la presidencia, y llegó a la presidencia gracias al trabajo político de ese presidente, confesado por el propio Danilo Medina en el acto en que se firmara la alianza con la Fuerza Nacional Progresista, en un discurso en la estancia María Virgen, en la escuela Ramón Cáceres, de formación política. Presidente Ramón Cáceres. Lo persiguió innoblemente. Se llevó, no sé, del odio, el odio quizás mezclado con un cierto grado de envidia perniciosa, no se sabe cuál es el sentimiento. Y le abrieron un expediente que creían que no iban a quedar más que escombros de Leonel Fernández. Nosotros, la familia Castillo, salimos en defensa de Leonel Fernández. Horas después de haber pasado por la inmigración sin control, Quirino Ernesto Paulino Castillo. Especialmente mi hijo Vinicio. Fue un tiempo muy amargo, muy difícil. Leonel muy estoico, soportando todas las bajezas y todas las barbaridades que se urgieron, porque el proyecto era aniquilarlo. No pudieron. Ahora, políticamente, se produce esta catástrofe de Danilo Medina. Leonel Fernández se va del Partido de la Liberación Dominicana porque realmente les robaron la convención. Mi hijo Vinicio pasa un Twitter y me lo muestra. Papá, vea esto. Leonel Fernández, refiriéndose en un discurso a cómo le habían robado la convención de octubre. Dios mío, miles de millones. Le dijo al gobierno perverso, maligno, acabó, no se quedó una sola calificación negativa. Después, el discurso de Leonel Fernández cuando anunciaba que se iba del Partido de la Liberación Dominicana, el Partido Don Juan, la casa común, casi la catedral de toda esa juventud. Qué duro y qué acertado, qué tipo de dialéctica más fina y más incisiva y penetrante que esa de Leonel Fernández. Cuando se iba, forma su partido, sale un 5% de la primera experiencia, gana algún espacio en el Senado, hace un papel más o menos brillante y sigue trabajando y desarrolla una fuerza política que ya lleva un padrón de 1,5 millones de ellos. En medio de eso comienza la politiquería actual. La alianza. Los hermanos deben de reunirse, los hermanos deben de reconciliarse, porque los hermanos no pueden seguir así, porque si se reúnen, ganan las elecciones congresionales y en las presidenciales un paseo, y qué sé yo cuándo. Todas esas locuras y bajezas
de las querellas electorales. Y yo desde la respuesta le digo a mi amigo Leonel Fernández, presidente, no incurra en el error. Le dicen, es que no tenemos los cuadros suficientes en la provincia. ¿Cómo no? Todos esos jóvenes que están ingresando a la Fuerza del Pueblo pueden ser candidatos. Lo único que tiene que darle es el apoyo del líder en las comunidades, visitarlo, darle confianza, que la gente en su comunidad lo vea. Este sale un buen alcalde, este sale un buen regidor, este sale un buen diputado. No, un amarre. No, porque la política se hace lo que conviene. No. Si lo que conviene es deshonroso, no debe hacerse. En realidad, el partido que fuera el sueño de Juan Bosch está herido de muerte. No en sus bases, jamás, ni en la inmensa cantidad de dominicanos buenos y generosos que han seguido ese sueño, sino la obra de sus mafias, de su cúpula, que lo deshonró, que aprovechó las horas de poder para el enriquecimiento indecente, para las grandes malversaciones. El país necesita ejemplos de sus paradigmas. Te lo digo con toda la sinceridad de siempre. He echado mucho de menos a mi querida doña Yolanda, que en paz descanse. Porque las veces que la iba a ver, me deleitaba oyéndola, con el buen juicio, con la serenidad, con la paciencia, de dolorosa, cómo ella pasó aquella etapa de destrucción de su hijo, intentada, no lograda. Me gustaría ahora, haciendo en sentido figurado, claro está, el cuadro de doña Yolanda observando los ruegos de alianza, de reunificación con toda aquella gente que intentó destrozar a su hijo. No. El proceso del megaproceso es no el último epitafio, sino uno más del partido que fuera sueño de don Juan Bosch. Leonel tiene la necesidad de asumir el liderazgo, no solo de su partido, que es la parte que yo he estado demandando de él, sino en la gran causa nacional, los peligros del país, comportarse más como un líder nacional que como un líder partidario. Si no lo hace, será un grave error de su parte y se expondrá al riesgo de que termine la República considerándolo ineficaz para sus altos fines de protección y defensa. Óigame, ¿cómo advierten ustedes el proceso, el megaproceso de Donald Guerrero que se decía está comenzando a producir las convulsiones? Claro, está pendiente lo que denunciara yo en rueda de prensa, saber si los otros sectores que están sombríos, esperando río revuelto, van a permanecer disimulados y desde atrás, ya no abiertamente, agitando
un nuevo abril del 84 multiplicado por 10, dado el armamento que ya está en manos de la población civil. Como se advierte, a pesar de estar en la Semana Mayor y que es tiempo de consideración, respeto y pensamientos buenos, hay la necesidad de tratar esas cosas que no pueden ser diferidas ni manejadas a medias tintas, que tienen que tratarse con franqueza, con absoluta honestidad, pensando en la República, por encima de todas las cosas, para que las cosas que ordinariamente se ven tan perturbadas por las pasiones de esas peleas callejeras del campo electoral, asuman su papel secundario y surja lo otro con la importancia que tiene. Falta otro proceso por abrir, la visita sorpresa. 64.000 millones de dólares. Y según la versión de la presidencia del actual gobierno, no hay un solo papel ni un disco duro que justifique o explique el destino de esos valores. Seguirán los maquinadores de perdones y reconciliaciones entre los dos hermanos, pidiéndole a Leonel Fernández que se siente ahí para hacer causa común con esa gente que fue capaz de auspiciar o propiciar cosas tan tremendas como esa que está pendiente. No, pero bien, vamos a descansar estos días hasta el domingo de resurrección en que vamos a aparecer. No jueves ni viernes, ni sábado siquiera, sino el domingo de resurrección aparecerá esta respuesta. Eso me tranquiliza. Bien, saben ustedes que estamos saliendo por Supercanal a las 11 de la mañana de domingo, 33 de Claro, 3 del cable, en nuestra versión central, que asimismo Teleimpacto en canales 52 y 22, 52 de Claro, 22 del cable, a las 12 del mediodía y a las 9 de la noche de domingo, a las 7 de la mañana de lunes, 8 de la noche de lunes, saldrá de nuevo la respuesta. Estamos en YouTube a partir de las 12 del mediodía. Estaremos. Y con la gracia de Dios, confiamos en estar con ustedes en la próxima semana, cumpliendo nuestros deberes, que desde la respuesta nos hemos impuesto desde su fundación. Fuerza de testimonio, abrazo partido, con la gracia de Dios. Muchas gracias y hasta entonces.